Ayer nos habíamos quedado en el libro de Berlamont ya viendo un poco lo que era la altura normal y la altura crítica. Entonces, habíamos visto como ya habíamos aprendido con ustedes lo que es su examen de la próxima semana, calcular la altura normal, que es en la condición en la cual se expresa el flujo uniforme. Entonces, la altura que se da bajo la asunción del flujo uniforme es la altura normal. Entonces, aquí un poquito nos muestra algunas de las ecuacioncitas. Se puede encontrar con Darcy, Weisbach, se puede encontrar con Manning, con Chessy, la altura normal. De entrada, nosotros hemos quedado que, a no ser que diga lo contrario, siempre vamos a aplicar Manning para encontrar la altura normal. Pasamos a lo que es la altura crítica. De igual manera, la altura crítica ya la hemos visto. Y aquí nos hace otra cosa. Nos dice que en la ecuación de Bress, la ecuación que ayer habíamos determinado, el denominador va a ser 1 menos este término. Vamos a nuestra pizarrita y van a ver que aquí tenemos el numerador y el denominador, si se fijan. Entonces, este es el numerador, que es el SO, la pendiente del canal, menos la pendiente de la línea de energía. Esta pendiente de la línea de energía la hemos sacado de Manning y es esta expresión que está aquí abajo. Esta. Y aquí es, entonces aquí tenemos la expresión del Manning. Y aquí abajo nos quedaba los factores comunes que habíamos sacado, que era coseno de phi, y este que era caudal al cuadrado por ancho superficial dividido entre gravedad por área al cubo, que se viene aquí. Les había dicho que este término de acá, caudal al cuadrado por ancho superficial dividido entre gravedad por área al cubo, que es este, lo estoy aquí, he sacado el área al cubo, lo agarro con área cuadrado, área, esto se convierte en velocidad al cuadrado, el ancho superficial va a dividir, el área dividido entre el ancho superficial es la profundidad hidráulica, sacamos la raíz, y al final tenemos que esto es fruto. Entonces, este término que está a este lado es el fruto elevado al cuadrado. Entonces, podemos escribir esta ecuación de Bress de una manera más resumida, de la siguiente manera, que la vamos a escribir aquí, que es la forma como la cual vamos a manejar para poder hacer el relacionamiento con los perfiles de flujo. Entonces, esta ecuación va a ser el cambio de la altura respecto a la posición va a ser igual a la pendiente del terreno menos la pendiente de la línea de la energía. Y abajo va a ser 1 menos el número de Fruit elevado al cuadrado. A esto le vamos a llamar el numerador y el denominador de aquí en adelante. Entonces aquí en adelante este va a ser el numerador y el denominador. Entonces cualquier cosita que veamos en el libro de Berlamont, donde haga referencia a n, estamos hablando del numerador, y donde haga referencia a d, estamos hablando del denominador. Entonces, lo primero que nos dice es, en una condición de flujo uniforme, el numerador es 0. Y efectivamente es 0 porque estas pendientes se igualan. La pendiente del canal se iguala a la pendiente de energía porque es flujo paralelo. Entonces, como se igualan, sería este menos el mismo, va a ser 0. Entonces, el numerador va a ser 0 en una condición de flujo uniforme. Ahora, en una condición de flujo crítico, el fruit va a ser 1. Cuando estamos hablando de flujo crítico. 1 al cuadrado es 1 más. 1 menos 1 es 0. Entonces el denominador va a ser 0 cuando hablamos de una condición crítica. Entonces al final, ¿qué nos da esta ecuación de Bress? La ecuación esta dinámica del flujo gradualmente variable. Esta ecuación de Bress, en pocas palabras, nos da un balance entre la normalidad y la criticidad. Eso es lo que nos va a dar. Un balance entre la normalidad. ¿Por qué? Porque cuando el numerador tiende a 0, nos estamos aproximando a la altura normal.
Y cuando el denominador tiende a 0, nos estamos aproximando a la altura crítica. Entonces nos da un balance de ese estilo. Entonces si vamos ahorita al libro, vamos a ver que para la altura crítica nos propone que el denominador sea igual a 0. Entonces, si el denominador va a ser igual a 0, el 1 menos fruta al cuadrado va a ser 0. Y es lo mismo que nosotros lo que habíamos hecho para encontrar la altura crítica. Exactamente, porque este es fruta, ¿no? Fruta al cuadrado va a ser 0. Entonces este 1 pasa a ese otro lado. Fruta al cuadrado va a ser igual a 1, lo mismo que fruta igual a 1, y es lo que nosotros habíamos usado para encontrar la altura crítica hasta ahora. Exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver un poquito esto, aquí un poquito sobre la teoría nos interesa. Entonces de esta figura, en esta figurita voy a tener, en este eje, en el eje vertical, es el fruto elevado al cuadrado, que es el caudal elevado al cuadrado, ancho superficial dividido entre gravedad por área cubo. Y en el eje horizontal está la altura, h. Aquí tengo la altura crítica. Justamente se da la altura crítica cuando tengo que el fruto elevado al cuadrado se iguala a 1 más o menos. Más o menos 1. Porque 1 menos eso elevado al cuadrado es 1. Cuando más o menos se iguala a 1, se nos da la altura crítica. ¿Qué cosa podemos concluir? Que existe solo un valor de altura crítica para un determinado caudal. Eso ya lo sabíamos. De la ecuacióncita ahí de energía específica, también sabíamos que siempre va a existir un único valor de altura crítica. La altura crítica se incrementa cuando se incrementa el caudal. La altura crítica es prácticamente independiente de la pendiente, porque la pendiente no entra en ningún lado para la altura crítica. La altura crítica es únicamente está en función de la geometría. La altura crítica puede ser definida aun cuando la pendiente sea 0. En canales horizontales puedo encontrar la pendiente crítica. Y también en canales adversos, o sea, cuando la pendiente sea negativa, sea menor que 0, igual puedo encontrar la altura crítica. Y la altura crítica también es independiente de la fricción. No tiene ninguna dependencia con el Manning, por ejemplo, porque el Manning no entra en ningún lado para calcular la altura crítica. Para una sección cualquiera de un canal, la altura crítica está únicamente, prácticamente, en función del caudal. En función del caudal y de la geometría, ¿no? La pendiente crítica. La pendiente crítica se da, aquí está, cuando la altura crítica y la altura normal se igualan. Entonces aquí tengo una gráfica donde abajo están pendientes y en el eje principal está la altura normal y en el eje secundario está la altura crítica. Los dos se van dibujando en función de las pendientes y donde ambos se intersectan, quiere decir que voy a tener la pendiente crítica, porque eso significa que en este punto de intersección, tanto la altura normal como la altura crítica son iguales. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, en un canales, la pendiente crítica es el estado crítico de flujo a través del cual toda la longitud que se presenta en toda la longitud del canal. Entonces, cuando tengo pendiente crítica, es una pendiente en la cual, para un determinado caudal, la altura crítica va a ser la misma que la altura normal. El flujo va a ser 1. Una pendiente en un canal que sea menor que la pendiente crítica va a causar flujos lentos, subcríticos.
Y de aquí es que esas pendientes, que son las pendientes que son menores a la pendiente crítica, van a llamar el nombre de pendientes suaves. En inglés, la palabra mild. Y de aquí en adelante, cada que nos refiramos a pendientes suaves o a todos los perfiles de flujo que aparecen en una pendiente suave, van a llevar la letra M, o justamente por la palabra mild. Una pendiente más fuerte que la pendiente crítica, más fuerte que sí que está más parado, ¿no?, que la pendiente crítica, va a resultar en flujos más rápidos. Y a estas pendientes le vamos a dar el nombre de steep. Steep es empinado en inglés. Son pendientes más fuertes. Y todas esas pendientes supercríticas las vamos a denominar con la letra S. Entonces, de aquí en adelante, siempre que vean la letra M, estamos hablando de pendientes suaves, mild, y siempre que vean la letra S, estamos hablando de pendientes fuertes. Para una determinada pendiente de canal, puede ser suave o fuerte, también va a depender del caudal. O sea, si hay mayor caudal o menor caudal, puede ir cambiando esta relación de la pendiente, si va a ser una pendiente suave o una pendiente fuerte. Entonces, los perfiles de flujo, ahí vamos a entrar a la parte de perfiles de flujo. En general, la forma de los perfiles de flujo puede ser predecida mediante el estudio de la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado, o sea, mediante la ecuación de Bress. Con la ecuación de Bress yo voy a poder tener la forma del perfil de flujo. O sea, si el perfil de flujo va hacia arriba o va hacia abajo, ese tipo de cosas puedo tener. Para un caudal dado, en condiciones de un canal, la altura normal y la altura crítica son líneas que pueden dividir el canal en tres zonas. Zona 1, la zona que está por encima de la línea más alta. La zona 2, la zona que está entre las dos líneas siguientes. Y la zona 3, la zona que está por debajo de la línea más baja y antes del lecho del canal. Entonces, si voy a la pizarrita, y tengo un canalito. Vamos a suponer que yo de este canalito he calculado altura crítica, y la altura crítica me da aquí arriba. Y he calculado su altura normal. Y la altura normal me da ahí abajo. Entonces, ya de por sí en este canalito se han dividido tres zonas. La zona 1, que está aquí arriba, todo lo que está encima de la línea más alta. La zona 2, que está entre las dos líneas. Y la zona 3, que está por debajo de la línea más baja y antes del lecho. Si tengo un canalito con una pendiente más suave, este por ejemplo, que tiene una pendiente más suave, y en esta condición de pendiente más suave calculo la altura normal, y la altura normal me da aquí arriba, y la altura crítica. Lo mismo, voy a tener los mismos tres estatus, las tres zonas,
la zona 1, la zona 2, la zona 3. Todas las curvas que estén en la zona acá, todos los perfiles de flujo que estén aquí en esta zona 1 van a tener siempre el número 1 en su nombre. Todos los perfiles de flujo que se den aquí en el medio van a tener el número 2 y todos los que se den aquí abajo van a tener el número 3. En ningún caso, quiero que esto se anoten, agarren su cuaderno ahorita, anótense esto, es importantísimo, es por no tomar en cuenta esto, hacen cosas súper raras que están mal. Ningún perfil de flujo puede atravesar estas zonas, ninguno. No hay manera de que un perfil de flujo atraviese. O sea, no puede empezar un perfil de flujo aquí y pasar las otras dos zonas, eso no existe. Los perfiles de flujo únicamente se dan o en la zona 1, o en la zona 2, o en la zona 3. No hay manera de que un perfil de flujo atraviese las zonas. Entonces, la única manera de que se pueda atravesar las zonas es mediante un resalto hidráulico. Entonces, si existe un resalto hidráulico, puede que el perfil de aquí resalta y se pasa aquí. Ya. Pero la única manera de pasar a través de estas zonas es mediante un resalto hidráulico. No existe otra forma. Eso anótense. Porque yo sí, a veces en el examen les hago una pregunta donde les digo, por favor, en este caso, un caso cualquiera de canales, dibújenme todos los posibles perfiles de flujo. Entonces, yo quiero que ustedes me dibujen todos los posibles perfiles, ¿no? Aquí va a haber una M1, aquí una M2, una S3, aquí hay una compuerta, va a ser así, o sea, que me dibujen todos los posibles perfiles. Nunca un perfil va a atravesar, pues así. Y eso me canso de revisar ese tipo de respuestas. Pero ustedes dibujan que el agua está atravesando así todos los perfiles. Eso les estoy diciendo que nunca ocurre. Nunca ocurre una cosa. Cada perfil solo y únicamente va a suceder en una sola zona. ¿A qué nos referimos con el perfil de flujo? El perfil de flujo es el cálculo de cuál va a ser el posible nivel que va a tener el río o el canal en un determinado sitio. Ese va a ser un perfil de flujo. Entonces, ahorita sabemos que tengo la ecuación de Bress, que es esta, que es la misma también que esta que está aquí arriba, solo que esta está un poquito más que se llama desglosada, pero es esta misma, que está dividido en dos, numerador y el denominador. Cada uno de ellos, esto tiene una expresión relacionada a la normalidad y abajo es una expresión relacionada con la criticidad. Otra cosa que me dice el libro del Verla es que analizando la ecuación de Bress, la ecuación de dinámica de flujos gradualmente variados, esta ecuación, puedo llegar a predecir la forma del perfil de flujo. Entonces, eso voy a ver ahora. Otra cosa que ya me han avisado es que cualquier perfil que se suscite aquí arriba va a llevar el número 1. Que se suscite en el medio va a llevar el número 2 y que se suscite aquí abajo va a llevar el 3. Sea cual sea el orden de las líneas. Alguna vez la crítica puede estar por encima, la normal por debajo, y alguna vez la normal por encima y la crítica por debajo. De aquí en adelante, otra cosa también que ya por estandarización, por convención, siempre a la altura crítica la vamos a dibujar con bolígrafo rojo, con color rojo, una línea punteada. Y la altura normal siempre va a estar con verde, en una línea semipunteada. Línea, punto, línea, punto, línea, punto. Entonces, de aquí en adelante siempre vamos a dibujar así. Lo mismo en su examen, me van a dibujar así. La altura crítica con rojo, línea punteada, y la altura normal semipunteada con verde.
¿Alguna consulta hasta aquí? Me interesa que esta parte quede bastante clara. Que quede clara la ecuación de dinámica de, de perfiles de flujo en flujo gradualmente variado. Y tenemos esta más aquí, ¿no? Esta sistémica. Esta que son las curvitas. ¿Hay alguna duda? Vamos a hacerlas un poquito más largas los canalitos, ¿ya? Porque quiero utilizar este mismo dibujito. Entonces sí que con los perfiles que nos va a dar la ecuación de Bres, ya se puede hacer diseños de canales. No tanto diseño, ¿no? Porque lo que sí te va a servir esto es para hacer una verificación del diseño, para ver si existen resaltos hidráulicos en tus canales, en qué lugar existe el resalto hidráulico. A veces sí te sirve para hacer diseño, pero para diseño de colchones disipadores, donde tienes tú que garantizar la ocurrencia de un resalto hidráulico. El diseño de canales tiene que ver con esto, pero es otra cosita. El diseño de canales tiene que ver, uno, con la sección óptima, dos, con la pendiente en la que vas a llevar, y tres, con las velocidades de tu canal que no pueden exceder ciertos umbrales. Porque si tu canal va a ser de tierra, no puedes estar llevando con velocidades superiores incluso a 2 metros segundo, porque tu canal se va a erosionar. Si tu canal es de concreto, tampoco puedes tener velocidades superiores a 3 metros segundo, porque igual tu canal, por más que sea de concreto, corre riesgo. En el diseño de canales hay otras cositas más de por medio. Pero todo esto de perfiles de flujo sí te sirve para verificar, una vez que tengas tu diseño, de que dónde vas a tener saltos hidráulicos, si vas a tener algún remanso importante que pueda ocasionar un rebalse en tu canal y ese tipo de cosas. Gracias, sí. Ok. En sí, diseño de canales y diseño de obras y estructuras de protección y todo eso deberían estarlas viendo en obras hidráulicas, ¿no? En obras hidráulicas 1. Ahí sí se debería hacer un énfasis en lo que es diseño en sí, tanto diseño de canales como diseño de obras hidráulicas, tanto tomas, protecciones y cosas así, ¿no? Ya, entonces tengo los dos. Otra cosa que habíamos dicho es, ¿qué tipo de pendiente es cuando es una pendiente más fuerte que la pendiente crítica? La pendiente crítica se da cuando la altura normal se iguala a la altura crítica. Entonces, si estas dos están, vamos a hacer un dibujito más aquí abajito. La pendiente crítica tendría que ser una pendiente un poquito más que la primera, pero un poco menos que la segunda. Algo así. Entonces esta pendiente, si se fijan que acabo de dibujar ahorita, está entre las dos anteriores. Es un poco más fuerte que esta segunda, pero un poco más suave que esta primera. Entonces en esa circunstancia, la altura normal se iguala a la altura crítica. Entonces las dos están juntas. Pero de igual manera que en el otro, igual se van a dividir. Esto se dividiría, ¿cómo dividiríamos entre dos? Las áreas. La de arriba hemos dicho que se va a llamar 1, porque es de la más alta hacia arriba es 1. La 2 existiría, la zona 2. A ver, respondan en el chat o todo en el micrófono. ¿La zona 2 existiría? Sí. ¿Dónde estaría la zona 2? Entre, bueno, sería lo que va a pasar por la línea de crítica, de altura crítica y la normal.
La línea 2, o sea, la zona 2 tendría que estar sobre las dos líneas, ¿no? Tendría que ser el flujo crítico, tendría que ser la línea 2, pero en este caso, como no existe un espacio físico para eso, no lo vamos a escribir, porque no va a haber una línea que pase por ahí. Y la zona 3, sí, porque la zona 3 está marcada entre el más bajo que sería esta, la zona 3. Entonces, en cada uno de estos, hemos dicho que tiene un nombre. Esta es la pendiente crítica. Entonces, su nombre de esta va a ser pendiente crítica. Y todas las curvas van a recibir el nombre de curvas tipo C, porque son críticas. En este del medio, la pendiente del medio es mayor o menor que la crítica. A ver, fíjense, está un poquitín más echada, ¿no ve? Entonces, en este caso, la pendiente de este canal va a ser menor la pendiente de este canal va a ser menor que la pendiente crítica. Y si va a ser menor que la pendiente crítica, ¿qué tipo de perfiles se van a dibujar ahí? Va a ser una pendiente suave. ¿Qué letra hemos dicho que va a ser para suaves? ¿Qué hemos dicho que se va a llamar en suaves? M. Va a ser M. Entonces, estas van a ser perfiles M. Y esta de aquí arriba va a ser su pendiente del canal, es mayor que la pendiente crítica. Porque si se fijan, es mucho más parada. Y en ese caso, ¿qué hemos dicho que se van a llamar las pendientes? Cuando son pendientes fuertes. Ahí está. S. Son pendientes S, son steep. Entonces, estas van a ser pendientes S. Entonces, estas que son pendientes fuertes van a ser S, las suaves van a ser M, y en la que coincide la crítica con la pendiente del canal, se van a hacer las Cs, porque van a ser críticas. ¿Alguna consulta hasta aquí? Se puede combinar S y M en en un solo canal. No, porque la pendiente es única, ¿no? O sea, de cada tramo va a tener su propia pendiente. Lo que sí puedes tener es una pendiente S y una pendiente M, una S después de una M o una M después de una S. Porque, digamos, puedes tener que en un canal hay dos tipos de pendientes, ¿no? Primero tiene una pendiente y luego cambia de pendiente. Entonces puede haber eso. Puede ser que un tramo sea M, el siguiente tramo S, el siguiente tramo M, puede ser. Pero en un único tramo, o es M, o es S, o es C. No hay otro. Está bien, Inge, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Ya, siga. Entonces, todos los perfiles que se den en estos tres van a ser perfiles que llevan este nombre, o S, o M, o C. Y la forma del perfil va a depender de esta curva.
de la curva de dinámica de los fluidos. Aquí está. Habíamos dicho que se van a dividir en 3 zonas, zona 1, zona 2, zona 3. Y dependiendo de si el numerador es 0, entonces la altura del agua, H es la altura del agua. La altura del agua va a ser igual a la altura normal cuando el numerador sea 0. Ya hemos visto eso en la ecuación de Bress, el numerador es 0 cuando las pendientes son iguales y estamos hablando de una condición normal, uniforme. Entre una condición uniforme, la altura que se está calculando se iguala a la normal. Es una condición de flujo uniforme. Si el numerador va a ser menor a 0, entonces las H's que se van a calcular van a ser menores a la altura normal. Si el numerador va a ser mayor a 0, las H's que vamos a calcular van a ser mayores a la altura normal. Entonces, si vemos un cachito de esto en la pizarra, a lo que me estoy refiriendo, este es el numerador. Entonces, si SO y SF se igualan, entonces estamos hablando de una condición normal. Entonces, el H que voy a calcular, este H, va a ir con la altura normal. Porque estamos hablando de una condición normal. Ahora, si este numerador, aquí arriba, va a ser menor que 0, o sea, va a ser negativo, quiere decir que la pendiente de la energía es mucho mayor que la pendiente del canal. Entonces, al ser la pendiente de la pérdida de energía mucho mayor que la pendiente del canal, las alturas que se van a calcular van a ser menores a la altura normal, entonces van a ocurrir en este tramo 3 para las pendientes S, en el tramo 2 y 3 para las M y en el tramo 3 para las C. Y cuando este numerador va a ser mayor a 0, quiere decir que la pendiente del canal es mayor a la pendiente de la línea de la energía, entonces las alturas que se van a dar van a ser mayores a la altura normal. O sea, van a estar en este tramo 1 y 2 para las S, en el 1 para las M y en el 1 para las C. De igual manera, vamos a ver en el denominador, que es este. En el denominador, cuando fruit sea 1, o sea, cuando 1 menos 1 es cuando D sea igual a 0, o sea, el denominador sea 0, estamos hablando de que la altura calculada, este H, va a ser igual que la crítica. Entonces vamos a tener una condición crítica. Cuando este denominador sea menor que 0, eso quiere decir que el fruit es más grande, porque estamos restando aquí fruit, ¿no? Entonces, cuando el fruit es muy grande, entonces este denominador va a ser menor que 0. Si es menor que 0, las alturas que vamos a calcular van a estar por debajo de la crítica. O sea, todas las H's que se van a calcular van a estar o en el 3 para las C's, o en el 3 para las M's, o en el 3 para las C's. Y cuando el denominador sea mayor a 0, quiere decir que fruit va a ser muy pequeño. Y cuando fruit es pequeño, todas las alturas que vamos a calcular van a ser mayores a la crítica. O sea, van a estar aquí arriba o aquí arriba. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces lo que nos dice aquí el libro de Verla nos da esta condición y nos dice esto, que es el que ya te define en qué zona se va a dar tu perfil de flujo. Entonces, si tu perfil de flujo se da en la zona 1, quiere decir que la altura H tiene que ser mayor a la crítica y mayor a la normal.
Para que H sea mayor a la crítica y mayor a la normal, ¿qué tiene que pasar? H tiene que ser mayor a la normal y H tiene que ser mayor a la crítica. Entonces, el numerador tiene que ser mayor a 0 y el denominador mayor a 0. Si el denominador es mayor a 0 y el numerador mayor a 0, número positivo con número positivo, positivo entre positivo es positivo y por eso es mayor que 0. Y en ese caso se va a dar en la zona 1. En la zona 3, para que se dé en la zona 3, tiene que ser H tiene que ser menor a la crítica y menor a la normal. Porque hemos dicho que la zona 3 es la que está más abajo. Entonces, H tiene que ser menor a la normal, que es este, y H menor a la crítica. Entonces, el numerador va a ser negativo y el denominador va a ser negativo. Negativo sobre negativo, positivo. Entonces, mayor que 0. Se vuelve positivo. En ambos casos, la diferencial es positiva. ¿Qué quiere decir cuando estoy hablando de una diferencial positiva? O sea, ¿qué pasa con H respecto de S cuando tengo una diferencial positiva? ¿Qué pasa con el siguiente punto, el punto predictivo? Cuando esta diferencial es mayor que 0, estoy diciendo que el punto predictivo siempre va a ser mayor que el punto antecedente. Entonces, estos dos casos, en la zona 1 y en la zona 3, son curvas que van hacia arriba, si lo vemos en la pizarra. Veamos este primero, aquí en este caso. Yo estoy partiendo aquí de la crítica. Ahí está, mi puntito para el cálculo. Y lo que me está diciendo es que si voy a estar en la zona 1, o sea, en la parte alta, aquí arriba, la diferencial de h respecto a la posición va a ser positiva. Entonces, el siguiente h, lo escribimos aquí mejor, dh sobre ds va a ser positivo. Si el delta S, si lo pongo todo eso en términos de delta, para que entiendan ustedes, numéricamente lo voy a poner delta H, delta S mayor a 0. Si el delta S es constante, delta S es constante, porque es un delta S de posición que yo voy a darme así. Misma distancia todo el tiempo. Mi delta S es constante. Si mi delta S es constante, y el delta S quiere decir que es la posición 2 menos la posición 1. Y la posición 2 menos la posición 1 va a ser siempre un signo negativo. Entonces, delta H, esto de aquí abajo va a tener un signo negativo. Para que tenga un signo negativo, para que esta relación sea mayor que 0, el delta H tiene que tener también un signo negativo. Entonces, el delta H también tiene que ser negativo, porque es la única forma en que negativo con negativo sea mayor que 0. Entonces, delta H tiene que ser negativo. Y para que sea negativo, el H2 tiene que ser mayor que el H1. Porque el delta, no se olviden, que es H2 menos H1. Ese es el delta. Entonces, H2 tiene que ser sí o sí mayor que 1. Esta parte, fíjense bien. Entonces, mi siguiente punto computacional, si yo sé que esta es mi altura 1, mi H1, mi H de partida, el siguiente punto computacional, el H tiene que ser mayor. Entonces, en este delta, aquí me he dado este delta, ¿no? Estos son mis deltas S, ¿no? Cada uno de estos es mi delta S. Entonces, el siguiente punto tiene que estar por encima, tiene que ser mayor. Ahí. El siguiente punto tiene que ser mayor. Ahí. Y el siguiente punto tiene que ser mayor. Ahí. Entonces, uno de estos puntitos me va a dar ese perfil. A este perfil le voy a llamar
S1. Ahora, en el otro caso, en el caso del estrato que está abajo, el 3. En el caso del estrato 3, aquí abajo, si parto de un punto, que puede ser una compuerta que yo tenga aquí, tengo un punto conocido de partida, para estar en el estrato 3, el diferencial de h respecto de S, el cambio de h respecto a la posición, tiene que ser menor, tiene que ser igual mayor a 0. Pero ambos tienen que ser positivos. Lo mismo en este caso, sus deltas, lo que tiene que pasar es que H2 tiene que ser igual, mayor a H1. Es exactamente lo mismo. Y en ese caso, los puntos que voy a ir calculando, ponte que yo voy a partir de este puntito conocido aquí, este es mi H1. Entonces el H2 tiene que ser mayor al H1, entonces va a quedar ahí. El siguiente H tiene que ser mayor, va a quedar ahí. El siguiente H mayor va a quedar ahí. ¿Y qué curva se está formando? Se está formando una S3. A estos dos perfiles, cuando el siguiente H que calculo es mayor al anterior, les voy a llamar curvas de remanso. Entonces, el siguiente H es mayor al anterior en el cálculo. El siguiente H es mayor. Entonces, las dos, si se fijan, van hacia arriba, ¿no? Respecto a la pendiente, las dos curvas van hacia arriba. Porque los siguientes H siempre son mayores que el anterior. A lo que me refiero cuando les hablo del siguiente H es que en cualquier método numérico, ustedes han visto análisis numérico, tú partes de una condición de borde y vas calculando los siguientes pasos numéricos. Esta tu condición de borde es este punto conocido. Entonces, tu siguiente punto que vas a calcular, ya me dice aquí que el siguiente punto, este H2, tiene que ser mayor al H1. Entonces, va a ser aquí arriba. El siguiente va a ser mayor, va a ser aquí arriba. El siguiente va a ser mayor, va a ser aquí arriba. Esa distancia estamos haciendo, ¿no? A estas dos le vamos a llamar curvas de remanso. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en el estatus 2? En la zona 2, H tiene que estar entre la normal y la crítica, o entre la crítica y la normal, al medio, porque está ahí en la zona 2. Para que esté en el medio, uno puede ser positivo y el otro negativo, o el otro puede ser positivo y el otro negativo. Entonces, existen dos posibilidades. La primera, H es mayor que Hn. H mayor que Hn, entonces el numerador es positivo. H es menor que H crítico. H es menor que H crítico y el denominador negativo. Positivo con negativo, el cambio es negativo. En el otro caso, lo mismo. Este es negativo con positivo es negativo. Entonces siempre el cambio de la posición, de la altura respecto a la posición va a ser negativo en la zona 2. Entonces en la zona 2, el cambio de la altura respecto a la posición va a ser negativo. Y para que sea negativo el cambio, lo que voy a tener es que delta S es constante, igual que en este caso, y es negativo. Entonces delta H, igualito que aquí arriba, sobre negativo, tiene que ser menor a 0. Entonces delta H tiene que ser positivo. Delta H tiene que ser positivo.
Y si delta H tiene que ser positivo, o sabemos que delta H es H2 menos H1, ¿no? Para que delta H sea positivo, entonces H2, que es la altura siguiente, tiene que ser menor que H1. Entonces, ¿qué pasa en el estatus 2? Volvamos a nuestro dibujito de aquí. En el estatus 2, yo parto de una condición conocida, que puede ser esta crítica aquí, y el siguiente H va a ser menor que el anterior. El siguiente H va a ser menor que el anterior. El siguiente H va a ser menor que el anterior. El siguiente H va a ser menor que el anterior y se va a dar este perfil. Este perfil le vamos a llamar S2. Entonces, con lo que hemos aprendido ahora, sabemos ¿Hay alguna consulta hasta aquí? A ver, miren bien. ¿Alguna duda? Exacto. Sí, dime. Sí, ¿se puede partir de cualquier punto para empezar a graficar? Eso vamos a ver después. Hay unos teoremas que te indican cuáles son las condiciones de borde. De principio, ahora lo que nos interesa es cuál es el sentido que va a quedar el perfil. Sabemos que los S1 van a quedar, que el siguiente paso siempre va a ser mayor que el anterior, entonces van a ser curvas hacia arriba. El S3 va a ser una curva hacia arriba. Y a esas dos le vamos a llamar curvas de remanso. Y la siguiente, la S2, sabemos que es una curva que va hacia abajo, porque los siguientes H siempre son más bajos que el anterior. Y a esta le vamos a llamar una curva frontal. Estas van a ser de remanso y estas van a ser frontales. Luego vamos a ver la terminología en inglés, que es la que realmente se utiliza. Esta se llama backwater. Y porque son curvas justamente de remanso que van a, como su nombre dice, como hacia atrás. Y estas son las frontales, ¿no? Que vamos a ver ahora. Lo mismo, lo de las condiciones de borde, luego vamos a ver, eso vamos a verlo luego. La condición de borde depende de dónde empieza a calcular el punto. ¿Ya? Por ejemplo, esta S2, yo empiezo a calcular aquí de la crítica, porque yo os había dicho ya cuando habíamos visto alturas críticas para su primer parcial, que las alturas críticas se convierten en condiciones de borde. Entonces, por eso esta condición, esta altura crítica aquí arriba se ha convertido en una condición de borde. En la curva S2, S1, he partido de la crítica también para calcular esta condición aquí. Pero las S1 usualmente se calculan sabiendo la condición de borde aguas abajo. O sea, aquí tiene que haber un reservorio, alguna cosa, y a partir de este punto la calculo en el otro sentido, así, hacia aguas abajo, hacia aguas arriba. Y las S3 yo tengo que conocer esta condición de borde aquí, que usualmente es una compuerta, de la cual el agua sale de la compuerta con una altura más baja, o a veces puede ser un cambio de pendiente, que aquí viene otro río o otro canal con una pendiente más fuerte, y el agua llega con esta alturita y se convierte en una condición de borde. Entonces, este es un tema de condiciones de borde que lo vamos a ver luego con más calma. Entonces, ¿qué pasa en las M's? En las M's es exactamente igual. Entonces, los puntos computacionales van a ser así. Se me va a dar una curva así. Y esta va a ser la M1. La M2 va a partir de aguas abajo. Y sabemos que la M2, a medida que pasa, el canal tiene que ir hacia abajo. Entonces, la curva que se va a dar es esta.
Esa es la curva que se va a dar. Esta es una M2. Y la M3 es igual a una curva de remanso que sale de ahí y el siguiente punto tiene que ser más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Y va a ser ese. Me da un cachito, por favor. ¿Listo? Ya. Justo ahorita tengo programado una reunión de trabajo aquí. Entonces vamos a dejar ahí la clase. Quería alcanzar a ver esto, la relación que hay entre numerador-denominador y los perfiles de flujo que se dan, que son estos. La próxima semana, luego de su examen, vamos a retomar desde aquí, pero ya estamos viendo perfiles de flujo. Martes, directamente su examen. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Entonces, ahí quedamos, muchachos. Nos vemos la próxima semana en su examen y luego continuamos con la materia del segundo parcial. Gracias, Inge. Hasta luego. Adiós.